Buenas tardes, continuamos con el curso de Sistemas del Cuerpo Humano 1. Estamos en la unidad de Sistema Nervioso. Vamos con el tema del Sistema Nervioso Periférico, el cual lo veremos de manera muy general. A manera de introducción, el Sistema Nervioso Periférico, recordemos que está formado por los nervios que recorren el cuerpo, es decir, por aquellos que son los pares craneales y los nervios periféricos o raquídeos, así como los ganglios nerviosos, cuya estructura hemos visto en temas pasados. Un nervio básicamente está constituido por fibras nerviosas, es decir, las prolongaciones de las neuronas, que van a estar reunidas a manera de haces, ¿sí? Y que van a estar rodeados de manera externa por tejido conectivo, muy similar a lo que vimos cuando hablamos del sistema muscular. Cada fibra nerviosa va a estar rodeada de una lámina basal y una cubierta de tejido conectivo laxo, el cual vamos a denominar endoneurio, ¿sí? Cada fibra está rodeada por endoneurio. Recuerden las etimologías, endos, dentro, ¿sí? En la mayoría de los nervios, vamos a ver que estas fibras van a estar unidas a manera de haces, ¿sí? Esos haces los vamos a denominar fascículos, es decir, que cada uno de estos fascículos va a ser un conjunto de fibras, ¿sí? Estos fascículos nerviosos van a estar rodeados también por tejido conectivo, el cual vamos a denominar perineurio. Acuérdense, peri alrededor de perineurio, ¿sí? Y varios fascículos van a estar unidos a manera de haces y van a estar envueltos en una capa también de tejido conectivo que vamos a denominar epineurio, ¿sí? Repito, cada fascículo va a estar formado por varias fibras y un conjunto de fascículos, ¿sí?, que se agrupan a manera de haces, van a estar rodeados también por tejido conectivo que vamos a denominar epineurio, episobre, acuérdense. Ok, ¿cómo clasificamos a las fibras nerviosas? En temas anteriores hablamos sobre todo a este nivel, en fibras aferentes y en fibras eferentes, ¿sí? Recuerden que las fibras aferentes son básicamente sensitivas, van a transportar señales sensitivas de receptores hacia el sistema nervioso central, mientras que las fibras eferentes van a transportar señales motoras, ¿sí?, que provienen del sistema nervioso central hacia los efectores. Pero también podemos clasificar a las fibras nerviosas en fibras somáticas y viscerales. Las somáticas son aquellas que van a inervar ciertas estructuras no tan internas, por decirlo así, como la piel, el músculo estriado, o incluso también parte de los huesos de articulaciones, ¿sí? Recuerden, soma, somatos, cuerpo. Mientras que las fibras viscerales pues van a inervar ciertas regiones un poco más profundas, como son los vasos sanguíneos, las glándulas, y desde luego las vísceras, de donde toman su nombre. También podemos dividir a las fibras nerviosas en fibras generales y especiales. Las fibras generales suelen inervar órganos dispersos, ¿sí?, dispersos por nuestro cuerpo, como son los músculos, la piel, glándulas, vísceras y vasos sanguíneos. Mientras que las fibras especiales van a inervar órganos más específicos, por ejemplo, aquellos que están más localizados a nivel de la cabeza, aquellos que están relacionados también con los sentidos, como los ojos, los oídos, los receptores olfativos, los receptores del gusto, ¿sí? Y también estas fibras van a tener acción sobre los músculos de la masticación, la deglución y la expresión facial. Comenzamos a especificar un poquito más. Tenemos el caso de los nervios raquídeos subperiféricos. Estos van a estar organizados de la siguiente manera. Los nervios raquídeos van a estar establecidos en 31 pares. 8 a nivel cervical, 12 dorsales o torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coccigio. ¿De acuerdo? En cuanto a su estructura, los nervios raquídeos van a tener dos raíces. Van a tener una raíz sensitiva, que ya habíamos mencionado, meramente aferente, y una raíz motora o eferente. En el caso de la raíz sensitiva de los nervios raquídeos, estos van a nacer a nivel de los ganglios espinales, ¿sí?, y están formados por los axones de neuronas de tipo monopolar.
que van a penetrar por el cordón nervioso posterior a nivel de la médula espinal y van a terminar en las astas posteriores de la médula. En el caso de la raíz motora, esta surge de las astas anteriores, que está en la sustancia gris de la médula, y va a estar constituido normalmente por axones de neuronas radiculares. Algunas ramas de los nervios raquídeos se van a unir. Esto en anatomía le vamos a decir anastomosis, es decir, se anastomosan. Cuando las ramas empiezan a unirse, van a formar lo que se denomina como plexos nerviosos, ¿sí? Vamos a ver cuáles son entonces esos principales plexos nerviosos. Un plexo básicamente por definición va a ser una red de fibras nerviosas que va a estar formada por varios ramos de nervios entrelazados, ¿sí? Es decir, aquí los nervios se empiezan a entrelazar, se empieza a hacer más complejo la estructura y a esas redes les vamos a denominar plexos, ¿de acuerdo? Aquí no voy a profundizar tanto, es un tema bastante amplio, pero de manera general, los principales plexos nerviosos van a ser el plexo cervical, ¿sí? El plexo braquial, el plexo lumbar y el plexo sacro, ¿sí? En el caso del plexo cervical, este va a estar relacionado con las ramas anteriores de los 4 nervios cervicales, ¿sí? De C1 a C4, ¿sí? Esto, pues desde luego, como su nombre lo indica, va a estar situado a nivel del cuello. La rama anterior, en el caso de C5, este nos va a servir de puente entre el plexo cervical y el plexo braquial. Dato súper interesante, ¿sí? Y del plexo cervical nosotros derivamos estos nervios principales. El occipital menor, el auricular mayor, el transverso del cuello, los supraclaviculares, el nervio frénico y las raíces del asa cervical profunda, ¿sí? Aquí no vamos a profundizar realmente tanto en las funciones de cada uno de estos nervios, sí, pero es importante que conozcan cuáles son los principales nervios que constituyen cada plexo, ¿sí? En el caso del plexo braquial, aquí vamos a tener que las raíces anteriores van de los nervios espinales de C5 a C8 y hacia T1, ¿sí? Formando todo ese plexo braquial. Es un plexo bastante amplio, ya que inerva tanto lo que es miembro superior y hombro, ¿de acuerdo? Aquí podemos mencionar 5 nervios principales: el nervio axilar, el músculo cutáneo, el radial, el mediano y el cubital, ¿sí? Del plexo lumbar, este va a estar formado por las ramas anteriores de los nervios espinales a nivel lumbar, ¿sí? Acuérdense la espalda baja, ¿sí? Estos nos van a aportar sobre todo inervación de tipo sensorial, así como inervación motora a los miembros inferiores, ¿sí? Aquí entonces hay tanto señales aferentes como eferentes hacia los miembros inferiores. Básicamente las ramas van de L1 a L3 formando sus raíces entre el músculo psoas, ¿sí? El plexo lumbar tiene varios nervios, pero aquí vamos a destacar el nervio obturador y el nervio femoral. Ya de forma más inferior tenemos el plexo sacro. Este plexo viene a formarse por la unión de los ramos ventrales a nivel de los nervios espinales, ¿sí? L4, una parte de L4, L5, ¿sí? Y de los nervios sacros que van del 1 al 4 a nivel de la cavidad pélvica por delante del músculo piriforme, ¿sí? Aquí podemos destacar el nervio ciático, ¿sí? Podemos decir que ese es el nervio más conocido del plexo sacro, el nervio ciático, ¿sí? Cuya anatomía, cuya función, pues es importante conocer, sobre todo en nuestra práctica clínica, ¿sí? Al momento, por ejemplo, de poner una inyección intramuscular, ¿sí? Tenemos el nervio peronela común, el nervio tibial, los nervios glúteos a nivel superior e inferior, el nervio pudendo y los nervios perineales, ¿sí? Ya estamos hablando de sensibilidad en zonas más bajas del cuerpo. Aquí les comparto una imagen ya más detallada acerca de cómo están organizados estos plexos nerviosos. Tenemos aquí el plexo cervical, sus principales nervios, el plexo braquial, ¿sí? Principales nervios. Luego tenemos de manera libre los nervios intercostales, ¿sí? Que van de T1 a T12. Luego tenemos el plexo lumbar y el plexo sacro. Okay. De aquí pasamos a hablar de los famosos pares craneales, ¿sí? Muy importante. Aquí sí vamos a poner más énfasis.
Los pares craneales representan 12 pares de nervios, ¿sí?, que van a salir de la base del cráneo a través de aberturas, a través de agujeros, hacia estructuras de la cabeza y el cuello. En cada par craneal vamos a considerar dos orígenes, muy importante. El origen aparente. El origen aparente va a ser el sitio de emergencia del nervio a nivel de la superficie de la masa encefálica, ¿sí? Es decir, su origen aparente es de donde sale el nervio, considerando la masa encefálica. Mientras que el origen real va a ser un sitio más específico, hace referencia al sitio que da origen a las fibras nerviosas que constituyen dicho nervio, ¿sí? Origen aparente, emergencia a nivel de la masa encefálica, origen real a nivel de las fibras nerviosas. Muy importante. Estos nervios craneales los vamos a ordenar de acuerdo a los números romanos y tenemos que aprenderlos de memoria. ¿De acuerdo? Vamos a aprender muy bien esta imagen, ¿sí?, señalando la estructura anatómica y también nombrando, ¿sí?, cada uno de los nervios que se encuentran aquí, ¿sí? Nervio olfatorio va a ser el número 1. Nervio óptico, número 2. Nervio oculomotor, número 3. Nervio troclear, número 4. A este también se le conoce como patético, ¿sí? Dependiendo de la literatura podemos encontrarlo como troclear o patético, ¿sí? Nervio trigémino, número 5. Nervio abducens, número 6. También se le conoce como motor ocular externo, ¿sí? Mientras que el 3, el oculomotor, también se le conoce como motor ocular común, ¿sí? Nervio facial, número 7. Nervio vestíbulo coclear, número 8. A este también se le conoce como nervio auditivo. Recuerden, vestíbulo y cóclea pues van a ser estructuras importantes que encontramos en el oído interno. Nervio glosofaringio, número 9. Nervio vago, número 10. Este nervio vago también lo vamos a llamar neumogástrico, ¿de acuerdo? Debido a las estructuras quinerva. Nervio vago o neumogástrico. Nervio accesorio, ¿sí? También le decimos nervio accesorio de Willis, número 11. Accesorio de Willis, número 11. También se le denomina nervio espinal. Y de último, tenemos el nervio hipogloso, número 12. ¿De acuerdo? Vamos ubicando las estructuras, ¿sí? Nervio olfatorio, número 1. De hecho, aquí ubicamos los bulbos olfatorios, ¿sí? Nervio óptico, número 2. ¿Sí? Aquí vemos cómo los nervios ópticos se cruzan. A eso se le denomina quiasma óptico. En alguna ocasión mencionamos que un traumatismo en el occipital puede romper el quiasma óptico y dejar ciego al paciente, ¿sí? Nervio oculomotor, ¿sí?, o motor ocular común. Nervio troclear o patético. Nervio trigémino, este es muy importante, de hecho derivan 3 ramas de él. Nervio abducens o motor ocular externo. Nervio vestibulococlear o auditivo. Nervio glosofaringio. Nervio vago o neumogástrico, accesorio de Willis y finalmente el hipogloso. De manera general, ¿cuáles son las principales funciones que relacionamos a los pares craneales? Desde luego el par número 1 pues va a estar relacionado con el sentido del olfato. El par número 2 va a estar relacionado con el sentido de la vista. Importante, los pares 3, 4 y 6 son nervios que se van a relacionar con los movimientos del globo ocular, ¿sí? El par quinto es el nervio trigémino y va a ser importante para recoger sensibilidad a nivel de la cara, a nivel de los dientes, y también nos permite tener funciones motoras, ya que mueve los músculos de la masticación. El par número 7, el facial, permite el movimiento de los músculos de la cara, es decir, permite la mímica y también recoge parte del sentido del gusto. El par 8
es el acústico o vestíbulo coclear. Y pues se relaciona desde luego con el sentido del oído y el equilibrio. Recordemos que el equilibrio es controlado por el sentido auditivo, pero también por el cerebelo, ¿sí? El par número 9 es el glosofaringio, ¿sí? Su nombre lo dice, etimológicamente hablando, gloso, lengua, faringe, y pues va a recoger sensibilidad tanto de la lengua como de la faringe. El par número 10, el vago, también se le llama neumogástrico porque va a tener función tanto a nivel de las vías respiratorias como de las vías digestivas. Este nervio desciende hasta el tórax y también hasta el abdomen. Es bastante largo. Regula el funcionamiento de las vísceras, ¿sí? Sobre todo a nivel del sistema parasimpático, ¿sí? Permite el movimiento de los músculos faringios. El par número 11, el accesorio Willis o espinal, vamos a tener que está inervando los músculos del cuello. Y finalmente el par número 12, el hipogloso, hipo debajo de gloso-lengua, por debajo de la lengua, va a ser el responsable de los movimientos que nosotros realizamos con la lengua. Ok. Recordando que ustedes debieron ya haber realizado su cuadro descriptivo, aquí lo vamos a retroalimentar. ¿Sí? Entonces, par número 1, olfatorio. ¿Sí? Recordemos que hay dos orígenes, el real y el aparente. ¿Sí? Recuerden que el aparente tiene que ver con la masa encefálica y el real con las fibras nerviosas. El origen real del olfatorio es la mucosa pituitaria amarilla y el origen aparente va a ser el bulbo olfatorio. Su función es meramente sensorial, ya que va a conducir excitaciones olfatorias desde la mucosa hacia el centro del olfato. ¿Sí? El número 2, el óptico. Aquí vamos a tener que su origen real son las células bipolares. Esto lo encontramos en la parte media de la retina. Y su origen aparente es el quiasma óptico. Su función igual que el olfatorio es sensorial y va a conducir excitaciones pero a nivel visual, ¿sí? Desde la retina hacia el centro de la visión. El número 3, el oculomotor o motor ocular común. Se origina, ¿sí? Su origen real es a nivel de los tubérculos cuadrigéminos superiores y su origen aparente es en la parte interna de los pedúnculos cerebrales. El número 3 tiene función motora, inerva los músculos del ojo, pero, mucha atención, exceptuando el músculo recto externo y el oblicuo mayor. ¿De acuerdo? El número 4, el patético o troclear. ¿Sí? Su origen real también es a nivel de los tubérculos cuadrigéminos, pero los inferiores. Y su origen aparente viene debajo de los tubérculos cuadrigéminos. Tiene función motora, inerva el músculo oblicuo mayor del ojo. ¿Sí? El número 5, este es muy importante, es el trigémino. ¿Sí? Habíamos mencionado que en algunas ocasiones que el trigémino es un nervio que deben conocer a la perfección, sobre todo los que van a estudiar odontología. ¿Sí? Su origen real es la protuberancia y su origen aparente es la cara anterior de la protuberancia, ¿de acuerdo? Este es un nervio mixto, ¿sí? Lo tienen que conocer muy bien los odontólogos y personal de salud en general. Es un nervio mixto, tiene tanto una rama motora como una rama sensitiva. Su rama motora va a inervar músculos masticadores, ¿sí? Nos permite mover los músculos de la masticación. Y la rama sensitiva, pues va a recibir estímulos que provienen a nivel de la frente, de los párpados, la lengua, los dientes, incluso el cuero cabelludo. El número 6 se le conoce como motor ocular externo, ¿sí? Abducens también es otro nombre, su sinonimia. Su origen real es la protuberancia y su origen aparente es el surco bulbo protuberancial, ¿sí? Y tiene una función motora, ¿de acuerdo? Este inerva el músculo recto externo del ojo, ¿sí? El número 7 es el facial, su origen real es la protuberancia y su origen aparente es la fosita supraolivar. Tiene una función mixta el facial, ¿sí? Así como el trigémino. Hay una rama motora que inerva los músculos cutáneos de la cabeza y el cuello, el velo del paladar y los huesecillos que tenemos en el oído. Acuérdense, martillo, yunque, estribo. Y la rama sensitiva está integrada por el nervio intermediano de Reisberg, ¿sí? Y permite inervar la tercera parte anterior de la lengua, las glándulas salivales y el lacrimal. Ok. El número 8. El número 8 se le conoce como auditivo o vestíbulo coclear,
¿sí? Su origen real, ¿sí? Va a ser a nivel del bulbo y la protuberancia, y su origen aparente va detrás de la fosita supraolivar, ¿sí? El auditivo es sensorial, así como el olfatorio, ¿sí? Así como el óptico. La rama coclear nace a nivel del órgano de Corti, ¿sí? Por lo tanto, permite la conducción de impulsos auditivos. Y la rama vestibular permite la conducción de impulsos que vienen para regular el equilibrio. ¿Sí? Recuerden que el nervio auditivo tiene que ver con el equilibrio. Número 9, glosofaringio. ¿Sí? Su origen real es el bulbo y su origen aparente es el surco retroolivar, arriba del número 10. ¿Sí? Este es, al igual que el trigémino y el facial, es mixto. Vamos a tener fibras motoras inervando la faringe y velo del paladar. Y fibras sensitivas que van a transmitir estímulos a nivel gustativo de la lengua. ¿Sí? Podemos tener entonces que el glosofaringio permite la excitación de la sensibilidad en general. ¿Sí? Sobre todo la parte media de la lengua, la faringe y las amígdalas. Número 10, el nervio vago, también llamado neumogástrico. ¿Sí? Aquí debería decir neumogástrico. Su origen real es el bulbo y su origen aparente es el surco retroolivar. Es un nervio mixto. Su rama motora inerva los órganos del aparato digestivo, respiratorio y circulatorio. El nervio vago es muy interesante, ¿sí? Porque es un moderador importante del ritmo cardíaco. ¿Sí? Eso se relaciona con el sistema nervioso autónomo. La rama sensitiva nos permite inervar lo que es el pabellón de la oreja y la tercera parte posterior de la lengua. El número 11, el espinal, también llamado accesorio de Willis, tiene su origen real en el bulbo, ¿sí? Y también, al igual que el neumogástrico, su origen aparente va hacia el surco retroolivar. Tiene una función motora y se va a encargar de inervar músculos faringios. El esternocleidomastoideo, ¿sí? Recuerden que inerva músculos del cuello, así como el trapecio. Finalmente tenemos el número 12, el hipogloso, que también su origen real es en el bulbo y su origen aparente en el surco preolivar en este caso. ¿Sí? Tiene una función motora y se va a encargar de inervar músculos a nivel de la región del hioides y también a nivel de la lengua. Ok. Dentro de todos estos podemos ver que uno que es de los más complicados pues es el trigémino, ¿sí? El par número 5. Este surge del tronco encefálico, se va dirigiendo de manera anterior, ¿sí? En el interior del cráneo hasta llegar a un ensanchamiento de su tronco nervioso. A ese ensanchamiento le vamos a denominar ganglio de Gasser, ¿sí? Vamos a ubicar entonces ese ganglio de Gasser. ¿Por qué es importante el ganglio de Gasser? Porque este ganglio de Gasser nos va a dar el origen, ¿sí?, a las tres ramas del nervio trigémino. ¿Sí? ¿Cuáles son esas tres ramas? La rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Repito, muy importante, el ganglio de Gasser nos origina tres ramas. La rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. ¿Sí? Las dos primeras pues van a tener básicamente una función sensitiva, ¿sí?, hacia la zona lacrimal en el caso del oftálmico y lo que es la piel de la frente y párpado superior, ¿sí? Y en el caso del maxilar, pues esas funciones sensitivas se van hacia el paladar, las fosas nasales, la parte anterior de la cara, los dientes superiores y las encías, ¿sí?, de los dientes superiores. Y finalmente la rama mandibular. La rama mandibular tiene una función mixta, es decir, va a tener tanto vías aferentes como eferentes, ¿sí? Básicamente permite la función de los músculos de la masticación, inerva la mucosa de la mejilla, la mucosa lingual, el suelo de la boca, ¿sí? Encía lingual de dientes inferiores, los dientes inferiores mismos, ¿sí? Y también va a estar relacionado a la piel del labio inferior y del mentón, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver que las ramas del trigémino van a ocupar una gran superficie. Continuamos con el arco reflejo.
Un reflejo básicamente es una respuesta de manera involuntaria, ya sea de tipo muscular, es decir, aquí hay contracción, o ya sea de tipo glandular, cuando tenemos secreción, ante determinados estímulos, ya sean químicos, físicos. El camino que recorre ese impulso nervioso para generar el reflejo, vamos a denominarlo arco reflejo. Aquí muy importante, ¿cuáles son los componentes del acto o arco reflejo? Tenemos lo que es el receptor. El receptor básicamente capta el estímulo. ¿Sí? Aquí vemos una imagen. Un estímulo puede ser calor. ¿Sí? En la piel recuerden que tenemos receptores al calor. ¿Sí? Una neurona sensitiva. La neurona sensitiva va a transmitir la información sensitiva hacia los centros nerviosos. Vamos a tener un órgano central que va a interpretar el estímulo y esto va a generar la elaboración de una respuesta adecuada. ¿Sí? Recuerden que esto lo vimos cuando les enseñé el reflejo rotuliano, cómo se genera una vía aferente sensitiva. ¿Sí? Lo mismo pasa con el ejemplo de aquí a la derecha. Esa vía se conecta con una interneurona, ¿sí? Y luego va de regreso, ¿sí? De manera eferente para generar una respuesta motora. ¿Sí? La neurona motora pues va a transmitir esa respuesta hacia el efector. El efector normalmente es un músculo o una glándula. Y ese efector pues efectúa la respuesta. ¿Cómo clasificamos a los reflejos? Tenemos varias formas de hacerlo, ¿de acuerdo? Los podemos clasificar de acuerdo al origen. Pueden ser innatos o incondicionados. Esto se refiere cuando los reflejos pues nacen con el individuo, son propios de nuestra especie, no se pierden con el tiempo. Por ejemplo, parpadear o la secreción lacrimal. ¿Sí? Pueden ser condicionados o adquiridos. Estos reflejos nosotros los desarrollamos a través del aprendizaje. Por ejemplo, tocar la guitarra, manejar, caminar, montar bicicleta. ¿Sí? Podemos clasificarlos también de acuerdo al lugar donde se ubica el receptor. Eso es muy importante. Tenemos exteroceptivos. Esos receptores están ubicados normalmente en la parte periférica del organismo. Por ejemplo, sobre todo a nivel de la piel, la lengua, los ojos. Estos normalmente se relacionan con la función de protección. ¿Sí? Como están de manera externa, de manera periférica, esos reflejos se relacionan con la protección y pueden ser inhibidos a voluntad. Por ejemplo, reflejos cutáneos como el reflejo plantar. Pueden ser propioceptivos. En este caso, receptores y efectores se ubican en el mismo órgano. Son reflejos de la vida de relación. Intervienen, por ejemplo, en la marcha y la conservación del equilibrio. Este propioceptivo es, por ejemplo, el reflejo rotuliano que hemos visto más a fondo. ¿Sí? Que hasta tuvimos una práctica con ello. Pueden ser intraceptivos. En este caso, los receptores van a estar ubicados en las vísceras. ¿Sí? También se les llama visceroceptivos. Por ejemplo, a nivel de las paredes del tubo digestivo, pueden estar ubicados en los vasos sanguíneos, en la vejiga. ¿Sí? Este tipo de reflejos suelen captar las variaciones del medio interno y por eso pues permiten el adecuado funcionamiento de las vísceras. ¿Sí? Podemos clasificarlos de acuerdo también a cómo se ubican sus neuronas motoras. Vamos a tener reflejos medulares. Estos básicamente son reflejos de la vida vegetativa. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, el cilio espinal, el plantar, el aquilio, el mismo rotuliano, el orgásmico y el pupilar. ¿Sí? O también pueden ser encefálicos. Por ejemplo, el reflejo que nosotros tenemos durante la sudoración, ¿sí? Vasomotor o incluso la salivación. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo al origen, innatos o condicionados. De acuerdo a la ubicación del receptor, exteroceptivos, propioceptivos o intraceptivos. De acuerdo a la neurona motora, medular o encefálico. Aquí algunos de los principales reflejos que se suelen aplicar en clínica. El reflejo pupilar. Aquí lo que hacemos es iluminar cada ojo y vamos a observar la contracción de la pupila. ¿Sí? Comprueba cómo la iluminación de un ojo causa dicha contracción. ¿Sí? Esto es muy importante, ¿sí? Porque pues nos hace o nos da una indicativa de cómo está funcionando, ¿sí? El sistema nervioso a nivel óptico. ¿Sí?
El reflejo aquilio, este se va a dar al estimular el tendón de Aquiles, por eso aquilio, ¿sí? Aquí en la parte posterior de la extremidad inferior, ¿sí? Vamos a observar que al estimular el reflejo aquilio se produce una flexión de la planta del pie. Tenemos el reflejo cutáneo superficial abdominal, ¿sí? Eso es lo que hacemos. Observamos las flechas, raspamos un lado del abdomen. Vamos a ver cómo los músculos abdominales, ¿sí?, se contraen y el ombligo se desvía hacia ese mismo lado. ¿De acuerdo? Tenemos el reflejo rotuliano, que es el más conocido y que hemos practicado. Recuerden, la persona debe estar en sedestación, debe estar sentada en el borde de una mesa y sus pies no deben de tocar el suelo. La rodilla debe formar un arco de 90 grados. Aplicamos un golpe en seco con el martillo de goma, ¿sí?, a nivel del tendón rotuliano, y vamos a ver, ¿sí?, cómo se genera esa respuesta motora, ¿sí? Tenemos el reflejo mentoniano. Este se hace con la boca entreabierta, ¿sí? Aplicamos el golpe hacia abajo sobre el mentón y vamos a ver que la respuesta es la subida de la mandíbula y el cierre de la boca, ¿sí? Reflejo mentoniano, muy interesante. Y el reflejo plantar. Aquí, ¿cómo se hace? Dice, sostén el tobillo y frota la superficie plantar con un objeto romo. Puede ser una llave, por ejemplo, ¿sí? Comienza con el lado externo del talón, ¿sí?, con el lado externo del talón, y vamos a continuar subiendo. Vamos de forma superior, así como está aquí en la imagen. Vamos a observar una ligera flexión de todos los dedos del pie. ¿Sí? Es el reflejo plantar. ¿Sí? En algunos pacientes, obviamente, este reflejo pues, puede generar cosquillas, desde luego. ¿Sí? Ok. Aquí terminamos las generalidades del periférico, ¿de acuerdo? Aquí está la bibliografía recomendada.